intentar resolver las necesidades y las demandas que la gente tiene. Otra de las funciones que un partido tiene es generar participación ciudadana e intentar instalar los temas en la vida pública y en la opinión pública. Por eso también pensamos que con esta serie de eventos estamos concretando y llevando a la práctica ese punto. En este caso, en la mesa, contamos con la presencia del doctor Héctor Lombardo, ex ministro de Salud, tanto en Ciudad como en Nación, y el doctor Néstor Pérez Baliño, que fue ex viceministro de Salud. En primer lugar, arranca la charla haciendo una exposición el doctor Lombardo, haciendo un comentario con todo lo que tiene que ver la historia de la salud pública en la República Argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es una cosa emotivamente importante poder estar en un ámbito como un comité porque visité muchos a lo largo del país y porque creo realmente que son el tratar de mantener viva la tradición radical de integrarse a los problemas de la gente con la respuesta que el partido puede dar. La historia de la salud en la Argentina es muy característica y casi muy particular. Es un país único en el mundo en cuanto a las características que tiene. Empezó a atenderse a algunos médicos en el siglo XVII. Muy aisladamente empezaron a atenderse, venían curanderos y demás, hasta que en 1700 y pico sale la ley de protomedicato, que era un grupo que juzgaba los servicios que prestaba, pero fundamentalmente la propaganda que hacía, porque había gente que decía, les prometía que con esto se iba a curar totalmente el problema, y así había negocios que se fueron difundiendo con la salud. Recién en el año 1801 se establece la fundación de la Facultad de Medicina. Y allí surgen cosas muy interesantes, porque empiezan a aparecer las facultades. No fue la de Buenos Aires la primera, primero fue en Córdoba, luego en Santa Fe, luego en Buenos Aires, y que empiezan a desarrollar el conocimiento de la salud. Y realmente tienen una brecha muy importante y algunos antecedentes importantes. Cuando nosotros hablamos de salud no hablamos de una enfermedad específica, sino que hablamos del sistema sanitario de salud, es decir, qué es lo que le brinda a un país a la gente que reside en él. Porque entendemos que la salud es un derecho inalienable, es un derecho que no se le puede sacar a nadie, que tiene que estar al servicio del que lo necesita en el momento que lo requiere. Y mucho más ahora pensamos, después de atención primaria, que lo que hay que hacer es ir a buscar a los sanos y protegerlos de que se enfermen. Es decir, comienza el sistema de la prevención como un elemento básico a desarrollar. En la Argentina, si hablamos de sanitarismo, tendríamos que mencionar a Alvarado, que fue un médico que radicó el Paludí, en el noroeste argentino, estudiando las transferencias y que eran los que transmitían esa enfermedad. Él erradica, de alguna manera, todo lo que era el paludismo en el norte. Y empiezan a surgir médicos de muy buena calidad en Argentina. Y empiezan a surgir también sanitaristas, que empiezan a entender que el problema no se limita a una atención localizada o a un lugar de referencia, sino a entender que hay que avanzar en la protección de la salud de la gente que habita el país. Y esto es lo que se va desarrollando. Se va desarrollando y todas las cosas, a pesar de que esto uno históricamente hoy lo lee con la visión que tiene actualmente, le parece una cosa racional, no era muy frecuente. Lo más frecuente era encontrar gente que estaba dispuesta a mejorar las condiciones de vida del médico, que atendía a la gente en su consultorio, y después surgieron los problemas. Pero ¿qué hacemos con las enfermedades infecciosas? Bueno, lo aislamos. ¿Dónde lo aislamos?
en un hospital. El hospital estaba en la periferia de la ciudad, porque era algo que la gente no podía visitar y de alguna manera la gente se alejaba de los problemas que presentaban. El problema de los abandonos, es así que el primer hospital del que tenemos casi referencia es la Niña de Espósito, que es la actual Casa Cuna, Hospital Pedro de Elizalde, que fue de los primeros que tuvieron ese hospedaje para los chicos que iban a ser abandonados. Es decir, había problemas sociales que influían directamente en el problema de la salud. Y ahí entonces uno tendría que ver en la perspectiva histórica cómo fueron las cosas y qué tiene que ver este partido con la trayectoria de la atención de la salud. Cuando empieza esto a funcionar realmente, si podemos decir, el primer sanitarista que tuvo cargo político fue Ramón Carrillo. Ramón Carrillo era director de higiene y asciende la dirección de higiene a un ministerio. Y una obra interesantísima la de Carrillo, interpretada, pero hay que interpretarla desde aquella época, porque algunos critican a Carrillo con la cosa actual, y esto no sirve. En el contexto hay que... Él vio que había poca cantidad de servicios hospitalarios y construyó más de 300 entre hospitales y centros de salud. Tal es así que hay una arquitectura, que es la arquitectura de Carrillo. Uno recorre el interior y dice, esto es de la época de Carrillo, ¿no? Es decir, empieza a ser un sistema sanitario que empieza a ofrecer servicios donde la gente podía concurrir. Pero las cosas evolucionan. Y luego llegamos a quién se preocupa por entender que la salud es un derecho de todos y cómo llegar a ofrecer un servicio de salud. Entonces, el primer caso que podríamos nombrar en esta característica es el ministro Oñatimbia, ministro de Ilia, porque el ministro Oñatimbia tenía el hospital de comunidad, que era una institución que nucleaba a un determinado grupo, que lo conocía, que estaba determinado, y lo atendía. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la presidencia de Ilia terminó, como ustedes saben, frustrándose por este y por otros aspectos. Todo el mundo habla de que también por el problema de los medicamentos, lo cual es cierto, del costo del medicamento también es cierto, pero lo cierto es que la ley de Oñatimbia, si la leemos bien, no solamente habla de que calcular los costos, limitar los precios en un momento y después justificar por cuál era el costo de los medicamentos, sino porque la ley decía que el 1% de la ganancia tenían que ir a la investigación. Y esto es muy importante, porque la diferencia entre un país subdesarrollado y un país desarrollado es la investigación. Esto es fundamental entenderlo, porque el país que progresa, que avanza, es el que fabrica nuevas cosas, crea nuevas expectativas y empieza a servir a la gente con la utilidad que eso produce. Lo cierto es que cae el gobierno de Ilia y esto desaparece de la opinión pública prácticamente con el gobierno de Onganía, que es de los peores que hemos tenido, la noche de los bastones largos, una cantidad de cosas que realmente fueron de represión a la cosa intelectual realmente muy gravosa. Y luego, cuando resurge la democracia, después del terrorismo de Estado que tuvimos que soportar, surge la figura de Alfonsín. Y Alfonsín, con la mano de Neri, prepara un proyecto de salud que era un seguro universal, el más seguro nacional de salud, precisamente, porque trataba de integrar a todos los habitantes en un determinado lugar. En ese interín había ocurrido un hecho muy significativo. Onganía, con la ley 18.610, le da la dirección de la salud, de las obras sociales, donde el 50% de la gente tenía un empleo público, al manejo del sindicato. Con esto le pagó todos los paros que le hicieron a Ilia durante los 3 años de gobierno. Todos los días había una fábrica tomada, una fábrica parada, no podía gobernar, movilizaron el piso, crearon imágenes de lentitud en el gobierno que no existía. Si uno toma los indicadores, hoy se asombraría de las cosas que se consiguieron en el gobierno de Ilia. Un gobierno que con dificultades económicas consiguió el salario mínimo vital y móvil, que trabajó por el alcance de los beneficios para todo el mundo, mejorar las condiciones de vida de la gente, es decir, una cantidad de cosas que se iban haciendo. Poder importante
Y aparte, la salud estaba en manos del Estado, en lo cuanto el Estado podía cubrir, en la mano de las provincias y en algunos casos del municipio. Entonces, así era el presupuesto de salud. Cuando irrumpe la figura de Alfonsín, de la mano de Aldo Neri, viene la lucha por la implementación del Seguro Nacional de Salud. Y realmente era una cosa muy interesante, porque era que todos los argentinos podían afiliarse a una determinada obra social, pero la obra social no era dependiente del secretario general del gremio. Era una institución autárquica y abierta que podía recibir flujo de gente que se afiliaba a esa obra social y elegía a sus autoridades, con representación de la minoría. Es decir, empezaba a democratizarse de alguna manera el sistema. Desgraciadamente, nuevamente la lucha ahora de los sindicalistas por la protección de sus fuentes de recursos hizo que la ley al fin se votara, es cierto, pero una ley muy amortiguada de los principios que la ley tenía en origen. Porque en origen eran la obra social, que tenía componentes que podían elegir sus autoridades, no la manejaba el sindicato, la manejaba una entidad separada, pero los sindicalistas, peleando con la gente del gobierno, hizo que los obreros dijeran que las obras sociales eran el ente de salud y que ellos eran dueños de las obras sociales, eran de los obreros. Si uno lo viera así, diría, bueno, podría hasta ser de un modo defendible e impresionante. Pero no fue así. No fue así porque esto no mejoró enormemente la calidad de atención ni dio protección a todo el otro sector que depende de la solidaridad, que es el que maneja los recursos del Estado, de las provincias, de los municipios. Y prácticamente seguimos así hasta que después nos tocó asumir el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando llegamos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pensamos que había que generar algo que sirviera para dar cobertura universal. Estamos hablando de 1996. Acá tengo un colaborador, integrante del gabinete de la Rúa, que recién me mencionaba tres cosas que el BID, el Banco Mundial, hacían hincapié como novedad del aporte del gobierno de la Rúa para servir para toda la humanidad. Médico de cabecera, Buenos Aires sirve, Buenos Aires recorre, Buenos Aires sirve. Buenos Aires presente. Buenos Aires presente. Buenos Aires presente, que era recorrer todas las noches Buenos Aires, ocuparse de toda la gente que está en necesidad de calle y demás, o en cualquier situación de emergencia, y un tercero. Educación adulto 2000. Y educación a adultos en el 2000. Es decir, esos tres programas fueron programas tomados por el Banco Mundial y el BID. ¿Por qué hoy digo eso? Que me vino muy bien el recuerdo de Figueroa. Porque cuando nosotros hicimos un sistema de descentralización y de compra en la ciudad de Buenos Aires, el Banco Mundial dijo, y el BID, que era un modelo anticorrupción para América Latina. Porque descentralizamos las compras y controlamos todo lo que la gente compraba a cada hospital. Y así pudimos hacer realmente un descenso importante en el costo de los medicamentos. Entonces, ¿qué se nos ocurrió en ese momento? En el mes de agosto asumimos, y en el mes de octubre hay un decreto firmado por Fernando de la Rúa, en la cual se crea la figura del médico de cabecera. ¿Qué es el médico de cabecera? Es un agente sanitario que recibe al paciente, que le es asignado por un trabajo anterior de ir formando la lista de aquellos que tienen necesidad, se acercaban al hospital de su zona, y la única obligación que tenían los médicos era ser electos por el hospital, recomendados por el hospital al cual él pertenecía, y tenían que tener el domicilio en el área programática que habíamos juntado nosotros, los radicales, en el área del hospital. El área programática es el hospital abierto a la comunidad, es un hospital que no se cierra con paredes para alejarse de la sociedad, sino que tumbamos abajo muchas paredes de hospitales para que haya un diálogo mayor entre la gente y su hospital.
Entonces, surge este sistema, la gente se inscribía en los hospitales de su residencia y llegamos así a cubrir algo como 270.000 personas afiliadas al sistema. Sistema que perdura hasta hoy, y que luego de nosotros siguieron dos secretarios que estaban identificados con el sistema, el doctor Bonasola y el doctor Buchbinder, y después empezó la cosa a semiflotar, hundirse de a poquito, hasta que llegó un gobierno con alguien que era encargado de salud del sector público, el doctor Lemus, y un colaborador de Lemus fue Néstor Pérez Bariño, que realmente reencauzó mucho el seguir con esta actividad. Esta actividad pretende que hay una puerta de entrada al sistema de salud, que es el médico de cabecera. ¿Dónde se atiende la gente del médico de cabecera? En su consultorio particular, en el centro de salud o en otra cosa que se crearon después, centros médicos barriales. Es decir, donde había 2 o 3 médicos que alquilaron un consultorio, se rotaban y atendían la gente. Así conseguíamos varias cosas. Primero, que no pusimos a ningún amigo nuestro. Y esto vale la pena decirlo, porque realmente esto hace a lo que es querer hacer gestión y no estar acomodando amigos ni nada por el estilo. Segundo, la gran ventaja de esto era que ese médico sabía que su médico lo atendía. El paciente sabía que el médico lo atendía. Más cerca, se pedían turnos telefónicos y nos ocurrió, esto fue en la época de Menem, que fue la privatización de telefónicos y demás, era muy barata la comunicación telefónica. Y nos empezó a ocurrir que los mismos médicos pedían turno, y usted necesita ver a un gastroenterólogo. Entonces llamaban al hospital, decirle un turno para un gastroenterólogo. El miércoles a las 3 de la tarde. ¿Por qué digo el miércoles a las 3 de la tarde? Porque fue realmente la época en que el consultorio vespertino, es decir, el consultorio después de las 12 del mediodía, empezó a funcionar porque había mucha gente que tenía este sistema y iba a ver las especialidades derivadas por su médico o iba al hospital, pero era atendido así. Por eso estimulábamos el hospital. Y le dábamos al médico una integridad de dependencia de un sueldo que tenía por ser médico de la carrera hospitalaria y otra por ser médico de cabecera. No sirvió mucho la auditoría que fueron surgiendo porque a veces ustedes saben que uno hace las actividades y por ahí no tienen el éxito deseado, pero empezaron a aparecer, porque uno habla de médicos de cabecera y muchos nos hablan del PAMI. No es así, no tiene nada que ver con lo que pasó con el PAMI. El PAMI tiene unos papeles para pedir análisis, entonces los médicos marcan y mandaban a hacer análisis. Esto pasó en la ciudad de Buenos Aires. Pero los bioquímicos que vieron recargado enormemente su trabajo, y no nos dijeron, no puede ser. Y iban a agarrar al médico, que era de su propio hospital, y le decíamos, sí, mande. Dígame, ¿qué estás buscando en este paciente? Entonces, no, estoy viendo, no estás viendo nada, este paciente ni lo revisaste. Porque uno que es médico se da cuenta de lo que pide el médico y qué orientación tiene de diagnóstico. Ni lo revisaste. Y entonces, eso hace que, de alguna manera, este control de auditoría que surgió de los bioquímicos nos sirvió para mejorar muchísimo, enormemente, la calidad prestacional. Entonces, cuando alguien entra al sistema, está organizada una red posterior. Nosotros organizamos 27 redes hospitalarias de atención, es decir, donde teníamos los lugares de servicio de cada una, con red que tenía un hospital central de cabecera y después se organizaba. Entonces, ese paciente entraba en el circuito y se lo atendía hasta el final, hasta la alta complejidad. Esto es simplemente, responde a qué? A la atención universal, a la cobertura universal. Valga decir que para la Organización Mundial de la Salud, esta década que estamos viviendo, es la década de la cobertura universal. Esto fue hace 20 y pico de años, por lo cual habíamos avisorado que realmente lo importante era centralizar las personas. Y esto fue lo que intentó hacer Oñatibia y lo que después intentó hacer Neri con Alfonsín y después de la Rúa implementó haciendo ese sentido de servicio. Es decir, esto es la solución a un problema, no es la solución a todos los problemas. Pero aquí apuntamos a tener un sistema de salud para los que no tienen cobertura formal. Es decir, ¿quiénes son estos? 10% en la Argentina tienen un prepago o un privado. Lo pagan ellos.
50% tienen seguridad social, es decir, tienen obras sociales, o el PAMI, o algunas obras sociales de policía, de ejército, demás que Fuerzas Armadas, que realmente tienen ese 50%. Y el resto no tiene cobertura. Cuando le pasa algo no saben a dónde ir. Lo que nosotros queremos es poner un agente sanitario que, trabajando de una manera distinta, vaya a buscar a los pacientes. ¿Cómo lo vaya a buscar? Para decirle que él tiene que seguir una historia clínica. Y él se ocupa no solamente de atenderlo cuando está en necesidad, sino de controlar que él se vaya haciendo todos los estudios. Así surgió el programa médico obligatorio que nosotros reformamos del gobierno anterior, que era un programa que tenía como agregado el médico de cabecera, todo el aspecto preventivo, que las mujeres tenían que hacer cada tiempo un Papa Nicolau, los hombres un examen de próstata, un estudio cardiológico, es decir, un poco era la cosa. Después vino un gobierno, que a veces se llevan flores porque hablan de que hicieron cosas para la salud, y le agregaron una E al PMOE. El PMOE era Programa Médico Obligatorio de Emergencia. Y sacaron todo lo preventivo, que fue lo que estudiamos todos nosotros como esto es importante, y entonces quedaron nada más que una parte asistencial, para comprar medicamentos baratos que no tenían control de calidad y demás. Entonces, hoy lo que estamos defendiendo es la creación de un sistema en nuestro país, que es con la cobertura universal de salud, que es el CUS, que es cubrir a todo el mundo con un médico. Cada aquel que no tiene una obra social formal o no tiene un prepago, va a tener un carnet identificatorio de que él pertenece al sistema del Estado Nacional. Y ese se atiende en el lugar que está y a través de la entrada, de puerta de entrada que tiene con el médico de cabecera, entra todo el sistema. Es decir, empieza a recorrer el sistema del primer escalón a subir toda la escalera y llegar a la solución de su problema de forma integral. Eso es lo que nosotros entendemos como radicales que debemos defender, porque somos los primeros que nos ocupamos de la atención universal, no de declararlo. Tratamos de hacer cosas para identificar a la gente. Desgraciadamente, como se dice en los dos casos anteriores, no se pudo hacer por golpe militar y por la presión que hicieron los sindicalistas en el gobierno de Raúl Alfonsín, y entonces tenemos que tratar de encontrar una salida a este problema. Esto lo decimos ¿por qué? ¿Por qué hacemos esta historia? Porque realmente cuando nosotros hablamos, y mucha gente habla de política, dice, no tienen propuestas. ¿Por qué no tenemos propuestas? Tenemos propuestas claras de lo que queremos, tenemos propuestas claras de lo que hay que hacer. Y podríamos mostrar, si diera más tiempo, yo no quiero tampoco extenderme demasiado para después llegar a las preguntas que ustedes quieran hacer, y podríamos necesitar cantidad de cosas que avanzamos. Es decir, erradicamos el sarampión de la Argentina. Nadie lo dice esto. En el año 2001 fue la primera vez que no había sarampión en la Argentina. No tuvimos ningún caso de dengue autóctono, ni en el 2000 ni en el 2001, cuando tuvieron antes y después casos de dengue. El dinero que ahorramos en la compra de medicamentos, que yo decía bajo el sistema que habíamos comprado, que era un modelo anticorrupción, lo usamos en crear becas de investigación. Dijimos en un momento que la investigación es la diferencia entre un país desarrollado y uno subdesarrollado. Y las becas de investigación es para investigación clínica. Yo me acuerdo, porque cuando, y con esto termino, hablamos con la gente que era gente de la Academia Nacional de Medicina y de sociedades científicas muy renombradas. No tuvimos un solo cuestionamiento, ni un solo reclamo de que se había alguna alteración. Se sorprendieron los de la Academia de Medicina cuando vieron el listado, porque ese es el listado que hicimos nosotros. Y sí, le dijo el que dirigía eso, que era el profesor Ernesto Podestá. Ese es el que hicieron. No, creíamos que el secretario o el ministro se quedaba con algunos lugares. No. Los que habían salido fueron nombrados. Y con esto cumplíamos una cosa que Stoppani, que fue presidente de la Academia y presidente honorífico de la Academia y profesor de biología en la Facultad de Medicina, dijo, cuando estábamos por largar, es la primera vez en la historia que un Ministerio de Salud da becas para investigación.
esto es lo que tenemos que decir. Esto lo hemos desarrollado, tenemos mucho más elaborado el proyecto, pero realmente creo que esto, como síntesis introductoria, es lo que queremos manifestarle hoy. El tema de la cobertura universal de salud. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo bueno de esto es que teniendo el televisor atrás, cuando se aburran pueden mirar las noticias. Esta charla que hizo Héctor Lombardo es muy útil, en primer lugar, para que todos los que militamos en la Unión Cívica Radical tengamos presentes la historia en salud que tiene la Unión Cívica Radical. Y que muchas de las cosas que hoy las vemos como normales han surgido de iniciativas, de leyes, de resoluciones de gobiernos radicales. En el año 2007, a partir de esto que contaba Héctor, de la creación de este programa de médicos de cabecera, y me interesa hacer foco en esto, porque todos nosotros tenemos un área de opinión entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos, en nuestro trabajo, y yo creo que el radicalismo tiene que volver a mostrar que todo esto que es lo que tiene, y no olvidarse lo que decía Leandro Alem, que éramos el partido de los desposeídos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque probablemente todos los que estemos acá, en la mayoría, todos tengamos alguna cobertura formal. O tenemos PAMI o una obra social, o podrán pagar una prepaga. Pero resulta que en el país hay 15 millones de personas que no tienen ninguna obra social. Sí no tienen una cobertura médica. Es decir, pueden ir al hospital, pero van en forma espontánea, van cuando se sienten enfermos, están deambulando y van de un lado a otro para saber quién los tiene que atender, por no decir de provincias a otras provincias o de municipios a otros municipios. Ahí está dirigido este plan, y un interés es que cada vez que nosotros estamos hablando en nuestros comités, quienes están sean un poco representantes de esto que se escucha, porque esto puede ayudar a un vecino, puede ayudar a un amigo, puede ayudar a un familiar a protegerse en una cobertura formal. Les decía entonces que en el año 2007, a partir de este programa de médicos de cabecera, que ya venía entonces desde 1996, el legislador entonces, que era Enrique Olivera, presentó un proyecto que fue votado por unanimidad en la legislatura porteña, que se denominó Cobertura Porteña de Salud, y que tomaba el programa de médicos de cabecera, lo convertía en ley, le daba una credencial, le daba el acceso al médico, le da lo que se llama un tránsito ordenado en el sistema. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no va deambulando a ver quién lo va a atender cuando tiene una enfermedad más grave, sino que una vez que se lo ve en el primer nivel de atención, es el mismo médico de cabecera el que lo deriva al hospital para hacerse los estudios y después hacerle el seguimiento. Pero tiene otro dato muy importante, que es el acceso con una subvención del 100% al medicamento ambulatorio. Que ustedes saben que cuando no se tiene ninguna cobertura, ahí dentro está la población económicamente más vulnerable. Y si no tiene acceso al medicamento, se queda con la receta en la mano. Por supuesto que se llaman medicamentos esenciales aquellos que están claramente probados su beneficio. Y con respecto a esto hay que decir algo. Hoy deberíamos ya estar todo el país de acuerdo, y todavía no lo estamos, en que el medicamento es un bien social. ¿Por qué? Porque hoy los medicamentos, a través del conocimiento y de la ciencia, se han vuelto tan efectivos en muchas enfermedades que el no tenerlos es un problema de vida o de muerte. Es decir, si no se tiene acceso a un antibiótico, si no se tiene acceso
a medicación para la hipertensión arterial, si no se tiene acceso a la insulina, son pacientes que evidentemente van a tener una morbimortalidad muy alta. Por eso tiene que ser un bien social. Y cuando se defina claramente eso, es el Estado entonces en donde deberá intervenir para regular el precio de los medicamentos esenciales. A mí, la verdad que si hay medicamentos que sirven un poquito, no me interesa que el Estado los regule, que lo compre quien quiere, quien puede. Pero hay otra serie de medicamentos que son imprescindibles que los pacientes los tengan. Bueno, esto es lo que tiene la cobertura porteña de salud. Ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires no tiene cobertura, ninguna cobertura médica, y van espontáneamente en los hospitales aproximadamente el 18% de los residentes de la ciudad. Esto es más o menos unos 520.000 personas. De esas 520.000 personas, hoy ya hay 400.000 que están inscriptos en el programa de cobertura porteña de salud y asignados a un médico con opción de ir al médico, al médico clínico, al tocoginecólogo o al pediatra. Por supuesto que faltan cosas como es integrar los médicos de cabecera más con los que se llaman CESACO, centros de salud, y además aumentar la resolución de algunos centros de salud para que el paciente, cuando está a nivel de atención ambulatoria y de prevención, no tenga necesidad de ir al hospital. Pero yo les decía que así como en la ciudad de Buenos Aires, que es un privilegio con todos los defectos que nosotros y la crítica que les podemos hacer, es un privilegio el sistema público sanitario de la ciudad, con el aporte que algún gobierno le dedica más atención y otros menos, pero sin embargo el sistema público de la ciudad de Buenos Aires es un sistema robusto y que contiene no solamente a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, sino a muchos habitantes residentes de otras provincias y también en un porcentaje a los países vecinos. Y una constitución en la ciudad de Buenos Aires muy progresista y una ley de salud también muy progresista que ha hecho la legislatura de la ciudad. Entonces yo les decía que de esos 15 millones, en la ciudad de Buenos Aires hay 520.000, pero hay provincias como por ejemplo la provincia del Chaco, en donde el 50% de la población no tiene una cobertura formal. Es decir, cuando van al hospital cuando se enferma y tratando de buscar quien los puede atender. ¿Por qué le decía que no es lo mismo tener acceso a un hospital que tener una cobertura? Nosotros hicimos una experiencia en la ciudad de Buenos Aires, entre varios hospitales, se dirigía esto desde el Hospital Argerich. Tomamos un parámetro, por ejemplo, el nivel de glucemia, medirse el nivel de azúcar en la sangre para saber si uno tiene diabetes o no. Entonces tomamos a la población que venía espontáneamente, tomamos a la población que tenía una obra social, ya o PAMI o una obra social, y tomamos a la población que tenía la cobertura porteña de salud. ¿Y qué encontramos? Que la población que tenía una cobertura formal, una obra social, PAMI, el 82% de esa población se había hecho la determinación de glucemia. En cambio, los que iban espontáneamente al hospital sin tener ninguna cobertura, el 58% solo se había medido en alguna oportunidad la glucemia. Pero ¿qué nos pasó cuando vimos a quienes no tienen cobertura, pero ahora tenían la cobertura porteña de salud? El 80% de esa población estaba con una glucemia medida, es decir, que se acercaba a los que tenían las obras sociales o el PAMI. Esto es un tema muy importante porque esto tiene que ver con la accesibilidad y es un medio de equidad. El otro tema tenía que ver con la entrega de los medicamentos. Hoy los medicamentos se entregan en algunos centros de salud y en los hospitales.
nosotros en el año 2014 y 2015, en la gestión, hicimos una prueba en la ciudad de Buenos Aires de poder hacer el expendio de medicamentos en las farmacias. Entonces hicimos una licitación en donde se presentaban las administradoras de farmacias. ¿Por qué queríamos ir a las farmacias? Porque las farmacias tienen una distribución geográfica muy importante en la ciudad. En segundo lugar, porque siempre tienen el control de un farmacéutico, que es lo que dice la ley, y que el medicamento debe ser expendido siempre con el control farmacéutico. El entregarlo en los hospitales está el farmacéutico, pero muchas veces en los centros de salud que se entrega medicamentos, lo termina entregando un administrativo porque no está el control farmacéutico. Entonces nosotros queríamos que se entregara en las farmacias, que tuvieran el horario de extensión de poder que tienen las farmacias, pero que además darle posibilidades a las farmacias de los barrios más vulnerables, de los barrios más pobres, que esas farmacias se pudieran mantener, porque ustedes saben que las farmacias de los barrios más humildes se levantan cada 2 por 3 porque no se pueden mantener. El hecho de poder dirigir económicamente fondos a todas esas farmacias les mejoraba la posibilidad de sostenerse en el barrio. Hicimos esta experiencia porque además hay un hecho agregado. Cuando se da una receta cualquiera y el paciente va a buscar el remedio al hospital, existe un porcentaje donde es llamado el riesgo moral, donde en muchas oportunidades se retiran medicamentos para él, para el vecino o para la tía, porque ese medicamento tiene una subvención del 100% y de pronto quien tiene una obra social tiene que pagar. Entonces nosotros veíamos que el consumo de medicamentos era mayor que lo que debería ser por la población que se atendía. Con estas administradoras de farmacias tuvimos una red de 53 farmacias que trabajó durante el año 2014 y 2015, donde tenían las recetas codificadas, numeradas, en donde tenían autorización online en la farmacia, como si hoy tuvieran OTE. Entonces nosotros a fin de mes, todos los meses, recibíamos la cantidad de pacientes, la cantidad de remedios, quiénes eran los pacientes que más consumían, quiénes eran los médicos que más prescribían. Entonces a nosotros nos daba la oportunidad de hacer auditorías a través de la historia clínica. Y con eso se había controlado el costo con un rechazo de 160.000 recetas que se extendieron en el año 2015, un rechazo menor al 5%. Entonces, este es un tema que hoy no se está haciendo, pero me parece que con esto de militar la Unión Cívica Radical, son cosas que nuestros legisladores en algún momento lo tomarán y se analizarán. Yo quería decirles esto fundamentalmente, por eso quería hablarles de la cobertura porteña de salud, porque es necesario que acá en la ciudad de Buenos Aires, quienes participamos en la Unión Cívica Radical, tengamos el discurso suficiente y con esto podemos ya, como les dije, ayudar a nuestros vecinos, a nuestros familiares que no tengan cobertura. ¿Qué pasa a nivel nación? A nivel nación, esto que nosotros hicimos en la ciudad de Buenos Aires, como dice Héctor, ya hace 20 años, es lo que hoy la Organización Mundial de la Salud está proponiendo como cobertura universal de salud. En primer lugar, dirigido a la población que no tiene cobertura. En el país, como dijimos, aproximadamente 15 millones de personas. Va a tener centros de salud. Esto no se puede transferir exactamente lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires a todas las provincias. Lo que se transfiere es el concepto. En cada provincia se hace un traje a medida para cada provincia.
nosotros habíamos iniciado, cuando estuvimos en gestión, habíamos iniciado esta cobertura, tuvimos 13 provincias que ya firmaron y habíamos elaborado un plan piloto que se está llevando a cabo todavía en el municipio de Guaymallén. Y ahora estamos esperando a ver si el Ministerio, en este momento en la gestión del Ministerio, que hay continuidad con la cobertura universal de salud, continúa desarrollando en las diferentes provincias. Tienen el mismo sentido, el acceso al medicamento, el tener un médico de cabecera o un centro de salud de referencia en cada municipio, y más que nada es un trabajo de la provincia, del municipio, con la Rectoría de Nación. Pero quiero decirles, ya saliendo de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, que Nación distribuye más de 30.000 millones de pesos por año a las provincias para salud. Esto, la provincia necesita mucho más que lo que aporta Nación, pero esto le da la posibilidad de tomar esos recursos, ordenarlos y colocarlos en esta cobertura universal de salud. Yo quería dejar acá para dar oportunidad a las preguntas y si hay interés de tratar el tema del aborto, dispuesto para que ustedes hagan las preguntas. Sí, queremos saber si el doctor quiere hacer un comentario. No sé si... Al Sí, respecto. dale. No hay tiempo, sí, así que si quiere... Bueno, la charla está totalmente saldada prácticamente con lo que dijo Lombardo y lo que dijo Pérez Balindia. Hoy es un día especial, disculpen, pero ha ocurrido la muerte de uno de los que comenzamos allá por el 82 con los equipos de salud de la Unión Cívica Radical, que es el doctor odontólogo Aldo Negri. Ha fallecido. Hoy lo enterraron en Chacarita a las 13 horas, 14 horas. ¿Negri? Negri. Ah, Negri. Aldo Negri. No, por el tema de Aldo no. Evidentemente uno cuando se pregunta si la salud anda bien o anda mal, evidentemente la salud anda mal. Anda mal en todos los aspectos. ¿Y por qué anda mal habiendo tantos recursos? Porque la verdad que los recursos tanto nacionales como en algunas localidades, como la Ciudad de Buenos Aires, como los recursos que tienen las propias obras sociales, darían un nivel de atención altamente significativo. Pero ocurre aproximadamente lo que dijo el doctor Lombardo, en donde de los tres sistemas de salud uno sabemos que es netamente sectario, que es el privado, y otro que acumula en forma individual, remultiplica sus propios recursos entre las distintas obras sociales. Allá por la década del 80 y del 90, las obras sociales se reproducían en forma violenta con tal de alcanzar la autonomía que le podía significar recursos del aporte de sus propios trabajadores. Y teníamos obras sociales con muy pocos aportantes, pero que subían en recursos y que no brindaba prácticamente la cuestión. ¿Por qué anda mal? Si tenemos recursos económicos, si tenemos recursos físicos. ¿Por qué un jubilado tiene un nivel de atención malo? ¿Por qué algunos sectores de las obras sociales no tienen accesibilidad al marco sanitario? Y ni hablemos de lo que aquellos periféricamente de la Ciudad de Buenos Aires tienen que tener el nivel de accesibilidad para poder atenderse, porque las obras sociales no se lo brindan. Esta fue una de las primeras cuestiones que distorsionaba el sistema y por eso la alternativa del Seguro Nacional de Salud y por eso múltiples alternativas que estuvieron en cabeza de la Unión Cívica Radical, que podemos decir que
las residencias médicas en la ciudad de Buenos Aires es origen de una ley de la Unión Cívica Radical, que es la que prácticamente resuelve los problemas hospitalarios en la ciudad de Buenos Aires. Podemos decir que la primera descentralización real se llevó en la intendencia de Facundo Suárez Lastra, cuando hicimos las famosas 4 consultas vespertinas en distintas especialidades, que variaban, pero pediatría, ginecología y clínica estaban en todas, y que a posteriori el plan médico de cabecera, la creación de centros barriales. Es decir, la Unión Cívica Radical puede hablar de salud porque sentó mojones en la cuestión. Pero eso igualmente no alcanza. Y cuando uno se pregunta por qué no alcanza, y esto es muy simple, el sistema de salud es anacrónico. El sistema de salud hay que reformularlo por completo. Los hospitales a la 1 de la tarde son contados los que tienen atención para la gente o los que le brindan atención. En la ciudad de Buenos Aires, salvo el presupuesto de educación, el presupuesto de salud es el mayor. Ese presupuesto de salud, que son miles y miles y miles de millones de pesos, uno cómo lo redistribuye. El 50% de ese presupuesto se lo lleva el personal. Llámese profesionales médicos, enfermeros, personal técnico, personal administrativo. El 50% de los recursos económicos. Si hay tanta plata aportada para que ese sistema con esos planteles profesionales resuelva la problemática de salud y no se realiza, es muy simple el explicarse por qué. Porque en los hospitales públicos de la ciudad no hay productividad. Que les quede claro, no hay productividad. Si ustedes cuentan las horas profesionales de un sistema, cirugía de un hospital X, y la multiplican por cantidad de intervenciones quirúrgicas que ese plantel con esas horas debería hacer, yo les puedo asegurar que no llegan al 10% de la productividad. Si ustedes piden los partes quirúrgicos en los hospitales, yo les puedo asegurar que el 50% como mínimo está firmado por residentes, no por médicos de planta cirujanos, y que en algún caso están ausentes en las cirugías de la ciudad. Si ustedes preguntan por qué una persona que tiene un cáncer de colon y que tiene que ser intervenido quirúrgicamente no está en lista quirúrgica al breve plazo, y si ustedes preguntan por qué si tenemos, como decía el doctor Lombardo, 28 redes de derivación, prácticamente no funciona ninguna. Es decir, si el Hospital Pirovano tiene una cirugía, pero tiene operado, entre comillas, los quirófanos ocupados, podría derivarlo a través de la red dárselo a quien no va captando esos recursos, que son recursos bien formados y muy trabajadores en los hospitales públicos. Bueno, Néstor, si querés... Sí. No, bueno, miren, este es... La verdad que yo lo voy a transmitir. Este es un tema muy delicado, muy personal. Cada uno tiene su opinión y siempre hay que partir del hecho de que las verdades por ahí están repartidas y que hay que ser muy respetuoso de otras opiniones. A ver, si a mí me vienen a ver como médico, como padre, como amigo, por un tema del aborto, yo no voy a hacer nunca la indicación de un aborto, voy a tratar por todos los medios de que no se haga, porque enfrentarse al aborto siempre es una tragedia. Ahora, resulta que independientemente de lo que yo pueda hacer, el aborto sucede y existe. Y quien hemos estado en los hospitales, hemos visto las cosas más desastrosas que le pasan a las mujeres cuando no tienen acceso a un aborto legal. Por supuesto que me gustaría que en una ley o en la utilización existieran las conserjerías, existieran
el lugar donde cuando la mujer tiene la intención del aborto por diferentes causas que son muy personalísimas, tuviera la oportunidad de ser ayudada por el Estado. Esto es en primer lugar, y que tiene que ver desde subsidios económicos hasta el apoyo psicológico, de desarrollo social, todo lo necesario para ver si se puede evitar ese aborto. Pero si no se puede evitar, que lo haga con las mejores condiciones posibles. Todos los que hemos tenido experiencia en los hospitales hemos visto cosas que ni vale la pena contarlos por lo desastroso que es cuando la mujer se ve obligada a no poder ir al hospital y contar su problema y entonces hacer un aborto clandestino. Y lo peor de todo es que quien tiene medios, ese aborto clandestino lo va a hacer con mayor seguridad y seguro con profesionales. Y quien no tiene medios, la población más vulnerables, los desposeídos de Alem, esos son los que se mueren. Esas son las mujeres que vienen con infecciones y vienen con lo que se llaman los síndromes de Mondor. Entonces, el hecho de poder contar con una ley que no se criminalice a la mujer porque tiene la necesidad de hacer eso o su decisión de hacer eso y tratar de que los tome el sistema sanitario, la apoye, le haga recapacitar el tema, pero si lo tiene que hacer, que lo haga en el mejor lugar, con las mejores condiciones sanitarias, me parece que eso es una cosa imprescindible. Y con respecto al tratamiento del embrión, quiero decirles que si bien hay algunas diferencias, el Congreso ha votado la ley de fertilidad. En la ley de fertilidad hay también maniobras que se hacen con el embrión, desde congelarlos hasta descartarlos. Es cierto que si uno se pone finito a decir no, pero lo que pasa es que ese embrión está fuera del cuerpo de la madre y no tiene viabilidad propia. Ah, sí, pero si se lo implanta, sigue su vida. Y sin embargo, están guardados en los congeladores y muchos se descartan. Así que digo que no se puede tener un doble discurso, uno para una cosa y otro para otra. Por lo tanto, hay una decisión de la Unión Cívica Radical de apoyar esta ley de despenalización, por supuesto respetando los problemas de conciencia y que cada uno, desde los legisladores hasta la gente, puede tener con respecto a este tema. Sí, sí.